Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos ya miércoles 25 de junio y aquí en el estudio Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues asada de calor, pero por lo demás fenomenal. Claro, porque tú venías de un sitio fresquito y ayer llegaste aquí y pensabas que habías cogido un avión equivocado y que acababas de aterrizar en el sudeste asiático. Tal cual. Madrid. Esto es Madrid o cualquier punto de España. No hace falta que sea solo Madrid, porque esta mañana nos contaban cómo en Galicia, que llevan muchos días con temperaturas de 30 grados, que el agua está a una temperatura que antes eso de bañarte en Galicia era, ostras, con lo fría que está el agua. No, nada. Ahora es otro Mediterráneo. Imagínate cómo estará el Mediterráneo, que parecerá sopa. José María Lasalle, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Él siempre viene, mira, él viene fresquito y él Sí. Bueno, es que hace fresquito ahora mismo en Madrid. Hombre, claro, ahora sí, comparado por lo menos en con nuestro ayer, barrio, claro, sí. comparado con ayer. Sí. Todo es cuestión, todo es relativo. Exacto. 19 grados, sí. Ignacio 19 Escolar, grados. buenos días. Venga, pues vamos nosotros, que con los calores que hace y los calores que nos provocan ciertas informaciones, estamos a un punto de la inflamación, de la ignición ya. La cita del día, lo primero que vamos a hacer es irnos hacia la ciudad holandesa de La Haya. Hace unos minutos nos lo contaba nuestro enviado especial, con el que hablaremos ahora. Estaba hablando ya Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Se celebra allí la asamblea, la cumbre anual de líderes de la OTAN, y es una cumbre marcada, ya saben, por el regreso a escena de Donald Trump y las dudas que el presidente de los Estados Unidos ha sembrado antes incluso de aterrizar sobre su compromiso con la Alianza Atlántica, concretamente sobre su compromiso con el artículo 5 de la Alianza Atlántica. Es ese artículo que dice que obliga a Estados Unidos y al resto de sus aliados a defenderse mutuamente en caso de un ataque exterior. Depends on your definition. There's numerous definitions of Article 5, you know that, right? But I'm committed to being their friends. You know, I've become friends. Claro, le han preguntado por qué haría Estados Unidos en caso de un ataque a un aliado. Según el artículo 5, pues lo que tiene que hacer es defenderle, pero la respuesta de Trump ha dejado eso en el aire. Ha dicho, depende de su definición. Hay numerosas definiciones del artículo 5, lo saben, ¿verdad? Pero me comprometo a ser su amigo de los aliados, se entiende. Otra vez ha sacudido los cimientos de la OTAN. Bueno, en La Haya, como les decía, está el enviado especial de la SER, Enrique García Pozo. Buenos días. ¿Qué tal, Anger? Hola de nuevo. Eran las palabras de Trump a bordo del Air Force One de camino a la cumbre, que dejan inquietos a los aliados europeos, menos a Mark Rutte, después hablaremos de esto, que confiaban en que la cita de La Haya ayudara a calmar el ímpetu aislacionista del mandatario estadounidense, que además, ya saben, lo venimos contando desde ayer, ha cargado contra España por oponerse a sus exigencias de gasto del 5% del PIB en defensa. Hemos escuchado hablar ya a Mark Rutte. No sé qué se puede esperar, Enrique, de que salga de la cumbre. Bueno, le acaban de preguntar precisamente sobre la postura de España. El secretario general, en declaraciones a los medios hace unos minutos, decía Rutte que no le preocupa la postura de España porque está convencido de que la declaración final saldrá. Le preguntaban, vamos a escucharlo, explícitamente sobre la postura de España. Fear that Spain could scupper this meeting and actually, sir, despite all your huge diplomatic efforts, incur the ire, the wrath of the United States. No, I don't. I'm not worried about that. Of course, these are difficult decisions. Let's be honest. I mean, politicians have to make choices in scarcity. Entiende que es una decisión política difícil, lo sé. Yo soy político, decía, admitía la complejidad, valoraba los esfuerzos, pero está convencido de que saldrá y concluía que no hay alternativa. Sostiene que no hay alternativa a aumentar ese gasto. Le han preguntado también al secretario general sobre esas palabras ambiguas, si queremos, de Donald Trump sobre la interpretación del artículo 5 y Rutte insiste en quitar hierro, sostiene que el compromiso de Donald Trump con la alianza es total y que esos compromisos no están en cuestión. Rutte, como ya decía ayer, en atención a un grupo de periodistas antes de esa cena, está convencido de que la declaración va a salir, que todos los aliados van a acatar lo que salga de esta declaración final, que insisto, al final la clave está en el lenguaje, en la fórmula empleada, que en realidad es algo que ya pactó Rutte con Sánchez, ¿no? Una fórmula lo suficientemente genérica en la que sí se hable del 5%, pero que no comprometa a todos los aliados. Este es el debate que va a centrar hoy esa cumbre de la OTAN, pero se empieza también la cumbre con esos mensajes aduladores que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, envió a Donald Trump, que Donald Trump además se encargó de hacer públicos en su red social, mensajes en los que Rutte le auguraba otro gran éxito por haber logrado que Europa pague a lo grande, en mayúsculas, como debería. Antes me decías, Enrique, que de estos mensajes, del papel que está jugando Mark Rutte en todo esto, ni una palabra de momento en la cumbre.
No, al menos en público no. Tampoco nos llega nada en fuentes. Ahora están llegando los líderes, los aliados a esta cumbre. Acaba de hablar el primer ministro de Países Bajos. Veremos si alguno se pronuncia, pero yo creo que será difícil viendo el tono y el ambiente, al menos de las primeras horas, donde se ha recibido a un Trump que llegaba el último a la cena anoche al Palacio Residencial. Prácticamente aterrizaba y salía de ese avión con su gorra con las siglas de USA al tiempo que llegaban los últimos invitados al Palacio, a la residencia de los Reyes. Es decir, llegó 1 hora y 40 minutos después de que empezaran a llegar los primeros invitados a esa residencia donde, por cierto, ha pernoctado el presidente estadounidense, no así el resto de aliados. Y hablábamos de los tonos de un mensaje a los que ha quitado hierro el propio secretario general, que ayer decía que no era un problema que Trump compartiera e hiciera público esos problemas que en teoría en origen eran privados, y decía que el tono era el adecuado. Pero es que además, lo contábamos a las 8, en sus palabras, en su intervención anoche, Rutte, en la cena, bueno, quizá el tono no era tan adulador como el de los mensajes, pero sí, nos hace entender lo que significa Donald Trump para el secretario general, ¿no? Porque decía anoche: hoy me complace anunciar que la OTAN ha añadido un billón con B de dólares adicionales en gasto en defensa. Señor presidente, querido Donald, eso es gracias a que usted nos empuja. De hecho, también los reyes de Holanda agradecieron, leemos en la prensa holandesa, agradecieron a Donald Trump su empuje, ¿no? Casi como si fuera el responsable o el artífice el que está obligando a que los europeos asuman sus responsabilidades y aumenten su gasto en defensa. Un aumento del gasto que se va a fijar esta mañana en esa declaración final, insisto, Rutte está convencido de que esa declaración va a salir, y de nuevo la clave estará en la fórmula lo suficientemente genérica para que todos acaben firmando, y que esa fórmula contente a todos los aliados, contente a Sánchez y contente también a Donald Trump. Pues Enrique, quedamos pendientes. Cualquier novedad que conozcas del desarrollo de esta cumbre nos pides paso, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Pues vamos con el análisis, Ignacio. Aparcamos y después hablamos, si queréis, del perfil de Mark Rutte, de alguien que es el secretario general de todos los países que integran la Alianza Atlántica, pero parece ser que actúa como el secretario o el asistente de Donald Trump, porque es su prioridad que los deseos de Donald Trump se cumplan. Y ahí se encuentran con la piedra en el zapato de Pedro Sánchez y su postura, que es verdad que tanto Estonia como Bélgica parece que están en la misma línea, pero que no es la postura mayoritaria de los miembros de la alianza. No lo es, a pesar de que lo que está planteando Estados Unidos y Mark Rutte es completamente inaceptable. Lo que nos piden es que Europa triplique su gasto en defensa, prácticamente. Desde el actual gasto, que lo llevemos a 3 veces más, hasta llegar al 5%. Y esto es inasumible. Esto todos los países de Europa saben que solo se puede hacer si se recortan las pensiones, si se recorta la sanidad, si se recorta la educación, si se recorta el estado del bienestar. No hay cómo hacerlo de otra manera. No se puede. Y claro, ante esto, digamos que las estrategias son dos. Una es la que ha liderado Pedro Sánchez, que es decirle que no, y la otra es decirle que sí, firmando un papel que saben que no van a poder cumplir, porque ningún país va a poder llegar a esas cifras en los próximos años con seguridad. Vamos, desde luego, si lo hiciera alguno de ellos tendría serios problemas sociales, que ninguno de ellos va a asumir. Claro, aquí lo que está pasando estos días, sobre todo desde que ayer ya es el propio Donald Trump el que dice España es un problema, es algo que demuestra lo que ha pasado los días anteriores. Recordemos que en su momento hubo una negociación entre Pedro Sánchez y Mark Rutte, se llegó a un acuerdo para dar flexibilidad a España y que España dijera, oye, pues no voy a cumplir, con lo cual pónmelo de otra manera porque si no, no lo firmo. La oposición, y es una oposición en la que no solamente estaba PP y Vox, también Podemos, dijeron que esto era falso, que no era verdad, que se había firmado el 5%, que España había aceptado firmar el 5%, lo cual, a los ojos y a los datos de lo que tenemos hoy, pues es evidentemente es mentira. Claro que no se firmó el 5%. Y creo que menos mal que no se firmó el 5%, porque más allá del análisis político que podemos hacer de cuáles son los motivos que llevan a Sánchez a salir al combate de esta manera, que es evidente que tiene que ver con el contexto de un caso de corrupción que ha golpeado mucho la credibilidad del presidente del gobierno, la realidad es que, 1, es buena idea hacerlo, hay que hacerlo, y 2, el 5% es inasumible. Es inasumible. Y este país ya va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para llegar al 2,1% desde el dato en el que estamos hoy. Ya supone una inversión en defensa, en mi opinión, exagerada. Pero subir a 5% es algo completamente inasumible. Y estaría bien que desde el Partido Popular, que están diciendo todo el tiempo esto de Sánchez está mintiendo, está engañando, que digan claramente qué quieren. Si el 2%, el 5%, el 3,5%, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Más allá de decir que más España y menos impuestos, ¿cuál es el plan que tiene el líder de la oposición para este país?
Yo creo que hay un punto de partida que tenemos que tener claro para analizar esta circunstancia concreta sobre qué es lo que se está acordando hoy en la OTAN, pero toda un poco la estrategia de seguridad y defensa que tenemos como europeos. El punto de partida es que el mundo es más inseguro, el mundo es más hostil, el mundo ya no se articula en torno al multilateralismo y, por lo tanto, eso exige una reconfiguración de las estructuras de seguridad y defensa de los europeos y para los europeos. Con este punto de partida, el siguiente elemento a abordar es la Alianza Atlántica sigue siendo un escudo de defensa imprescindible que para España y para todos los europeos, que nos garantiza la disuasión que de momento, como europeos y con vocación de tener una autonomía estratégica, todavía no somos capaces de ofrecerla de manera autónoma. Teniendo claro esto, el tercer punto es: España ha sido siempre un Estado que ha cumplido con los compromisos de la OTAN. Es verdad que acumulábamos un retraso en lo que es la inversión militar, aunque es verdad que el 2% del PIB, el gasto del 2% del PIB, era un compromiso del año 2014, todavía no lo alcanzábamos. Ese es un compromiso que ya hemos asumido y que vamos a materializar, pero el 5% que impone o que pretende imponer Trump es una cifra absolutamente arbitraria y no está plenamente justificado. Y cuarto y último, España hace bien en reivindicar su compromiso con la OTAN, su compromiso con esta estructura de alianza defensiva que sigue siendo necesaria y útil para los europeos, a la par que tiene sentido que defienda la configuración de un pilar europeo dentro de la OTAN para garantizar nuestras necesidades de seguridad y defensa como europeos, que son distintas de las de Trump. Y, por cierto, si Trump dice que el artículo 5, que es el corazón y el eje vertebral de la existencia de la Alianza Atlántica, está sometido a su interpretación, la respuesta más adecuada a esa afirmación es entonces que invierta el 5% tu tía. Bueno, el 5% es a muchos años vista, es decir, al año 2035. Por lo tanto, largo me lo fiáis, ¿no? Como decía el clásico español. Por lo tanto, yo creo que es un dato que hay que también poner sobre la mesa. Es cómodo plantear relativamente una cierta confrontación con Estados Unidos a la hora de discutir esto, porque la propia redacción del texto tiene, como se decía ayer desde la Moncloa, una ambigüedad constructiva, y yo creo que este es un dato a poner sobre la mesa. Es obvio que ninguno de los países de la OTAN en estos momentos puede asumir un gasto en defensa del 5%. El país que más gasta ahora mismo es Polonia, con un 4,1%, y tiene una amenaza directa rusa a pocos kilómetros de su frontera. Ni Estados Unidos cumple ese objetivo, que está en torno en estos momentos su gasto en defensa al 3,4%. Por lo tanto, aquí estamos hablando todos también dentro de una cierta ambigüedad conceptual, donde se constata lo que decía Mariola, que evidentemente hay un incremento de las inseguridades globales, que por tanto la política de seguridad, que antes estaba en un segundo plano, adquiere una visibilidad mucho mayor, y luego lo que sí hay es un margen de maniobra en función de las propias necesidades geopolíticas y estratégicas de los países europeos. No es lo mismo un eje de configuración europeo que giraba alrededor del norte-sur al este-oeste, como es en estos momentos, y donde estar cerca de la frontera este de Europa plantea unos riesgos geopolíticos evidentes que requieren un incremento del gasto en seguridad, como se pone de manifiesto con los países escandinavos o con los antiguos países del Pacto de Varsovia, ahora dentro de la OTAN. España tiene un valor geopolítico que tiene que poner sobre la mesa, y creo que es lo que está haciendo en estos momentos. No podría entenderse la política de seguridad europea sin la retaguardia geopolítica que ofrece España, primero para Estados Unidos como un hub de comunicación en su estrategia global. La base de Rota y la base de Morón son fundamentales para Estados Unidos. De hecho, la operación que se ha vivido recientemente en Irán con los B-2 fueron habituallados
cerquita de España gracias a la cobertura de Morón y Rota, y el escudo antimisiles que garantiza la seguridad de Estados Unidos no podría desarrollarse sin la actividad de Rota. Eso implica para España también, y esto no tiene una cuantificación en términos de gasto en defensa, pero tiene unos riesgos geopolíticos. Es decir, Morón y Rota son objetivos militares para alguien que quiera hacer daño a Estados Unidos. Y son objetivos militares en términos, y vamos a decirlo así, de guerra nuclear táctica. Y esto también hay que ponerlo sobre la mesa. A España probablemente no se la incorporaría en una agenda de ataque nuclear si no es por Rota y por Morón. Y eso afecta a 600.000 gaditanos y afecta a 1,5 millones de sevillanos. Es decir, estamos asumiendo también riesgos geopolíticos como país por estar en la OTAN y por ser una pieza fundamental en el despliegue geopolítico de Estados Unidos. Por lo tanto, y esto es lo que se deduce también de la declaración ayer del presidente Trump en el avión. A ver, todos sabemos lo brutal y bestial que puede ser este señor cuando hace una declaración, ¿de acuerdo? Y la declaración que ha hecho para confrontarse con Pedro Sánchez es bastante suave. Es decir, ha hablado de un problema y ha hablado, en fin, de que estaríamos siendo injustos con los aliados. Podría haber sido un poco más bestia. Por Dios, podría haber sido pues a la manera que ya le hemos visto que es capaz de protagonizar una polémica personal con otro líder político, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos es plenamente consciente de que no solamente somos aliados, somos amigos geopolíticos, porque si no, el despliegue que Estados Unidos afronta a nivel global, y de hecho ayer en el Financial Times venía un dato muy interesante, precisamente hablando de la operación, donde se veía un mapa donde se detallaba toda la ruta, la fuente era de la Secretaría de Estado de Defensa y España aparecía en lugar primordial. Por lo tanto, yo creo que vamos a matizarlo todo y vamos a ponerlo todo en perspectiva. Hay mucho interés en subir el tono, en sacar pecho, lo decía hace un momento Ignacio, hay un deseo por parte del presidente del gobierno también de sacar balones fuera y colocar el ojo de la atención. También la política nacional atraviesa toda esta polémica. Efectivamente, y por tanto maticemos todo, ¿no? Déjame, no sé si querías hablar más. Sí, un momento. Ahora no, un momento. Pero que me voy a la publicidad, pero antes de irme a la publicidad, no, me voy a ir hasta Valencia. Ana Talens, buen día. Buen día, Ángel. Porque estamos ante un nuevo caso de violencia machista tremendo. Un hombre detenido por asesinar a su mujer y a su hijo. Sí, un hombre ha asesinado presuntamente a su mujer y a su hijo en la localidad de Alchemesí, según ha confirmado la delegación de gobierno, que también ha confirmado la cadena SER que ha sido detenido. De momento no se ha precisado ni las edades ni las nacionalidades de los implicados. Sería la 5ª víctima mortal este mes de junio en toda España. Ana, gracias. De nada. Quedamos pendientes de más datos, los ofreceríamos a lo largo de este abierto. El Abierto. SER Podcast. En el Abierto, Mario Larrea, José María Lasalle, Ignacio Escolar. Estábamos con el análisis del debate sobre la inversión en defensa que va a centrar hoy la cumbre de la OTAN, que está empezando en estos momentos en La Haya, con la postura de España y también con la actitud del presidente de los Estados Unidos y con esa interpretación que quiere hacer del artículo 5 de la Alianza Atlántica. Y decía antes de irnos a publicidad Lasalle, vamos a ponerlo todo en perspectiva, que todo es matizable. Mariola. Yo creo que es importante insistir una y otra vez que la OTAN sigue siendo una estructura de defensa necesaria para los europeos porque aporta la disuasión que nosotros hoy no somos capaces de ofrecernos a nosotros mismos. Pero tenemos que ponderar bien nuestro esfuerzo inversor en esta alianza porque tenemos que tener margen también presupuestario para reforzar nuestra autonomía estratégica dentro de la Unión Europea y, en todo caso, para hacer más fuerte lo que apuntaba antes, el pilar europeo dentro de la estrategia atlántica. Y a la vista de las bravuconadas del presidente de los Estados Unidos y del perfil frívolo y absolutamente inane del secretario general de la Alianza Atlántica, tenemos que ser capaces de fortalecer una concertación de posiciones dentro de la Alianza Atlántica de los europeos
para priorizar las estrategias de seguridad de los europeos dentro de la Alianza Atlántica. Dado que ese mundo es más hostil, dado que hay más amenazas y dado que el Estado más potente dentro de la OTAN sigue siendo Estados Unidos y tiene otras prioridades de seguridad, no podemos permitir, políticamente hablando, me refiero, ni dejar que las aproximaciones a esta alianza de defensa sean exclusivamente las que aporte el presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, hace bien España en dar un paso adelante y mostrar de una manera más contundente. Decía Ignacio antes, hay otros países, Italia es el claro ejemplo, que no ha discutido el 5%, pero todo el mundo da por supuesto que no va a cumplir. Entonces, es necesario que alguien alce la voz y diga no al 5%, pero no por capricho o frivolidad, porque es una posición arbitraria, porque no está justificada y porque necesitamos los europeos también poner en la agenda de la OTAN las prioridades de defensa de los europeos, no solo las americanas. A lo mejor para ello habría que cambiar al secretario general. Cuando se discutió su nombramiento, muchos celebraron este nombramiento y obviamente Mark Rutte no se ha convertido en lo que es antes de ayer, ni ha hecho de Mark Rutte este frívolo que estamos viendo y este servil el señor Trump. Venía ya de casa, sí. Venía ya de casa sí y era el que ahora nos pide que gastemos el 5%, era el que nos reñía porque frugal. Gastábamos demasiado mismo. Y luego, sobre el acuerdo con Estados Unidos, yo creo que hay que entender cuál es el acuerdo completo. No es un acuerdo de defensa, es un acuerdo de defensa a cambio de que Europa se coma los monopolios de Estados Unidos y pague el coste. Es decir, cuando Estados Unidos, cuando Trump hace esta cuenta de decir aquello que según él le perjudica, está ignorando o está omitiendo todas las cosas de la alianza entre Europa y Estados Unidos que benefician a Estados Unidos. Por ejemplo, que estemos aquí pagando todas las empresas europeas a monopolios estadounidenses. Un dinero que aquí que se va a Estados Unidos, que es muy rentable para Estados Unidos y que en esa balanza de servicios nos perjudica mucho. Lo que no puede ser es que ahora Donald Trump pretenda renegociar todos los acuerdos entre Europa y Estados Unidos solamente en aquellos aspectos que él cree que le perjudican, sin mirar el mapa global, sin mirar el punto global. Esto vale para los aranceles, pero vale también para este debate sobre la inversión en defensa. Y cuando Trump habla del 5%, lo que busca es tirar de la cuerda a un extremo para que de esa manera se vaya al 3%, que sigue siendo muchísimo. Para una zona como Europa, donde realmente, nosotros ya gastamos más de 2 veces de lo que gasta Rusia sin necesidad de elevar el gasto en defensa. O sea, ya Europa es una región que gasta mucho en defensa porque es una zona rica y ya nuestro 1,7, 1,9% es bastante. Es mucho dinero. ¿Necesitamos gastar más? Hombre, evidentemente, si Estados Unidos deja de estar en la ecuación, sí. Si Estados Unidos deja de ser un socio fiable y si el artículo 5 del acuerdo de la OTAN no vale, pues sí, pero no será porque lo pida la OTAN, será por un acuerdo europeo. Y será para pensar en las capacidades europeas, en qué necesitamos los europeos, en cuál es la defensa de Europa si tenemos que sacar de la ecuación a Estados Unidos. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando de algo que iba a ser el tema principal seguramente de esta cumbre hasta que se cruzó toda la negociación por el gasto en defensa, que es toda la situación en Oriente Próximo, esa guerra de los 12 días. Esta noche ha sido una noche tranquila, no ha habido ataques entre Irán e Israel, hablaremos de ello y hablaremos también del papel que ha jugado como si fuera el sheriff del condado Donald Trump. En el abierto, Mario Laurrea, José María Lasalle, Ignacio Escolar siguen llegando los líderes a la cumbre de la OTAN. Veremos qué va saliendo de ella. Están haciendo declaraciones al entrar y la pregunta que le formulan a prácticamente todos ellos es por la posición de España en esa negociación, por la flexibilidad de la inversión en el gasto en defensa. Pero vamos a ir mientras tanto a la otra cuestión del ámbito internacional, porque Donald Trump llegó ayer a esta cumbre después de que se haya hecho efectivo ese alto al fuego entre Israel e Irán, que han dejado de atacarse. De momento se está respetando
finalizando ese alto el fuego. Esta noche ha sido una noche tranquila, sin ataques mutuos a lo largo de toda la madrugada. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Al final, si todo queda aquí, habrán sido 12 días de hostilidades, de ataques con misiles, con drones, que dejan al menos 27 muertos en Israel y más de 400 en Irán, donde el régimen de los ayatolás busca retomar las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, dañado, pero es verdad que no arrasado después de los bombardeos estadounidenses e israelíes. Para nada arrasado. De hecho, la evaluación preliminar de la inteligencia estadounidense ya está en poder del Pentágono y señala textualmente que las bases subterráneas donde Irán puede desarrollar ese programa están prácticamente intactas. Las 14 bombas antibúnkeres de Estados Unidos, las que lanzó el sábado, y los constantes ataques de Israel durante 12 días han bloqueado algunos accesos a esas bases y poco más. La evaluación determina que esta guerra apenas ha supuesto un retraso de algunos meses en esa posible carrera de Irán para obtener un arma nuclear. Claro, esto ha llegado a la prensa, obviamente se ha contado, y Trump ha recurrido a un clásico. Eso, lo habéis escuchado, que son fake news. Se insiste junto al resto de sus altos cargos en que esas bases han sido destruidas completamente. De nuevo, la administración Trump confronta lo que dicen sus propios servicios de inteligencia. La oposición demócrata añade además un elemento más preocupante. Irán ha movido el uranio enriquecido y ahora no se sabe dónde está. Y esa es la cantidad suficiente como para desarrollar hasta 9 bombas, según le está recordando a Trump la oposición demócrata. Todo esto, sumado a que el régimen iraní resiste, pues es una victoria para Teherán, que ahora puede volver a la mesa de negociación presentándose como un país agredido por 2 potencias nucleares. No se han cumplido los objetivos, pero, en fin, ya sabemos que a Netanyahu eso le da igual. Él habla, claro, de una victoria histórica de Israel sobre Irán, pero ya te contaba antes, Ángels, que esto es una victoria sobre todo para él. Su popularidad se ha disparado en las encuestas y sale reforzado frente a sus socios ultras, como el primer ministro que consiguió arrastrar a Trump a un ataque directo contra el programa nuclear iraní, que es el principal fantasma de la población israelí. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Otra vez la actuación de Donald Trump de una irresponsabilidad tremenda, que además decretó él la tregua por su cuenta y riesgo. Luego se enfadó porque los dos contendientes no respetaban esta tregua, tuvo que hablar con los dos, finalmente la tregua se ha hecho efectiva, pero el caos que produce todo esto es tremendo, Lasalle. Sí, es un caos que se basa en una incertidumbre donde quien debería ejercer, como ha hecho tradicionalmente Estados Unidos, un relativo liderazgo en la defensa de un orden internacional, pues es una parte fundamental del problema, ¿no? Y aquí Trump está evidenciando que tiene unos intereses geopolíticos muy asociados al liderazgo de Netanyahu sobre Israel. Y la verdad es que la operación no ha conseguido rematar una parte fundamental de lo que Israel ha buscado, y es sacar de la ecuación del Oriente Próximo a Irán. Ha conseguido descabezar a Hezbollah, tiene a Hamas fuera de juego, está practicando un genocidio en Gaza con el silencio de la comunidad internacional, ha también conseguido que los hutíes yemeníes ya no planteen una presión sobre el sur del Mar Rojo, y Siria es ahora mismo un país también fallido, con lo cual Israel ha conseguido liberarse de una parte importante de la presión que Irán ejercía sobre él, pero no ha conseguido que el régimen de los ayatolás caiga. Y este yo creo que es un dato a tener en cuenta, sobre todo si se confirma la información que se está manejando acerca de que Irán sigue teniendo capacidades para desarrollar un arma nuclear. Porque, entre otras cosas, lo que se ha visto es que el escudo antimisiles israelí no es tan impermeable, ha sufrido impactos que han causado muertes dentro de la población civil israelí, y si eso es posible con respecto a misiles o drones, puede serlo mañana respecto de un arma nuclear, ¿no? Y eso es lo que realmente aterroriza a Israel, con lo cual, pues estrategia parcialmente fallida, pero que nos coloca a todos siempre en el disparadero de... Y con esto no quiero retomar lo que estábamos planteando, ¿no? Pero si Europa quiere tener una autonomía estratégica, tiene que gastar más, desgraciadamente, en defensa, porque Estados Unidos no es un líder fiable. Y el Oriente Próximo,
junto a la frontera este y el área mediterránea son ámbitos de inestabilidad que nos afectan directamente a los europeos y para los cuales tenemos que tener capacidad de respuesta si queremos garantizarnos una política de seguridad. Gastar más, sí, los europeos, pero gastar cómo. Y creo que aquí hay un debate muy interesante que también lo ha planteado España en el ámbito de la Unión Europea. Yo creo que ese gasto tiene que ser un gasto común y sobre todo tiene que ser un gasto mancomunado, es decir, que vaya al presupuesto de la Unión Europea y no al presupuesto de cada uno de los estados. Pero esto nos lleva a otro debate. Yo quería señalar varios aspectos muy rápido y quiero recordar algo. Estados Unidos y también la Unión Europea contribuyeron durante un tiempo, bajo la presidencia de Obama y con un rol muy relevante también de algún español, Javier Solana, a que Irán entrara y su programa nuclear entrara en un proceso de, digamos, de supervisión internacional para garantizar, que ese programa nuclear era un programa civil y tener ubicados, obviamente, todo el uranio que manejan, el nivel de enriquecimiento y también la dimensión en su caso y cómo de cerca está el programa tecnológicamente hablando de acceso a la bomba nuclear, porque hay que recordar que una cosa es la capacidad de Irán de enriquecer uranio, eso es una cuestión, y otra muy distinta y no necesariamente próxima en el tiempo, cómo de cerca está Irán en su tecnología para construir una bomba. Claro, si no se aprecia esta distinción, pareciera como que Irán mañana va a tener la bomba nuclear y eso yo creo que es un escenario tecnológicamente irreal. Después de esa propuesta internacional y yo creo que exitosa de tener a Irán en ese canal de multilateralidad y sometido a las inspecciones, hoy tenemos una reacción de Estados Unidos y de Israel. No sé, tanto monta tanto, no sé quién es el líder y quién es el que sigue, bombardeando unas instalaciones con informes de inteligencia que demuestran que obviamente los iraníes pueden estar muy debilitados, pero tampoco son muy tontos. De hecho, el imperio persa, un poco de respeto, ¿no? Entonces, obviamente habrán movido lo que tengan que mover para que el ataque, que es evidente, estaba anunciado, no cuándo, pero sí que estaba anunciado, pues provocará el menos daño posible. Dicho todo esto, Estados Unidos se presenta hoy como el poco menos que el salvador, porque el pacificador. Y el pacificador, cuando es el que ha roto las estructuras internacionales que tenían a Irán bajo supervisión, ahora lo tenemos fuera de control y con una evidencia clara. Irán ha aprendido que si no quieres que te bombardeen, ten la bomba nuclear. Es que esa es la lección más trágica de los últimos años, pero no solo con Irán. Ucrania aprendió que uno de los grandes errores de su historia fue ceder su potencia nuclear a Rusia, con un acuerdo que decía que Rusia iba a respetar su integridad territorial, que ya se ha visto hasta qué punto es papel mojado. Es terrible, es decir, la lección que están dando las grandes potencias en los últimos años al mundo es, si quieres ser un país seguro, sé Corea del Norte. Ten bomba nuclear y no tendrás ningún problema. No habrá, pero como no la tengas, te arriesgas, pues eso, a todo tipo de problemas. Y luego hay que recordar también que quien rompe el tratado que había con Irán para que ese desarrollo nuclear fuera pacífico y fuera civil es Estados Unidos en el año 2018. Es Donald Trump en su anterior mandato quien dice no, vamos a romperlo todo y vuelven las sanciones porque no voy a negociar contigo, ¿no? Claro, este mensaje que se está dando al mundo, no solo por Rusia, por Estados Unidos, pienso también en Israel, de que aquí es la ley de la selva y el más fuerte, pues a lo que te lleva es a un mundo mucho más peligroso para todos. Puede que, estoy de acuerdo contigo en que Netanyahu, José Mari, en que Netanyahu ha ganado no solo a la opinión pública, sino que se ha situado en un momento, por lo menos temporalmente, de mayor control sobre las amenazas que puede tener Israel, pero ¿a qué coste? ¿Y qué va a salir después de aquello? Es decir, si al final, ¿de dónde viene la violencia más que de la violencia previa? ¿De dónde viene esta amenaza contra el Estado de Israel más que de los abusos del Estado de Israel contra los palestinos durante los últimos medio siglo? Pues esta victoria tan sangrienta y tan terrible y pisoteando cualquier tratado internacional, todas las normativas sobre derechos humanos, tendrá un coste a futuro, aunque a corto plazo suponga sangre y dolor y muerte para los palestinos.
En el abierto, Mariola Urrea, José María Lasalle, Ignacio Escolar. Vamos con el juez Peinado, porque ya saben que es el juez que investiga a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del Gobierno, que ayer remitió una exposición razonada al Supremo en la que pedía la imputación del ministro de Presidencia de Justicia, Félix Bolaño. Dice el magistrado que el ministro podría haber cometido malversación y además le acusa de mentir en la declaración que hizo como testigo. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. El juez le dice al Supremo que Bolaños faltó a la verdad al responder sobre quién nombró a Cristina Álvarez, que es la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, quién la nombró como asesora de Moncloa. Pero, Isa, ni el ministro dijo eso, ni el juez le hizo esa pregunta en concreto. Claro, porque por un lado está la malversación, que eso tiene su propio debate jurídico, y es porque Peinado sostiene que Bolaños consintió o no controló que la asesora de Begoña Gómez la asistiese también en asuntos de su esfera privada, como la cátedra. Pero lo del falso testimonio llama la atención, porque, como decías, es que le acusa de faltar a la verdad como testigo porque sostiene que Bolaños dijo que el nombramiento de esa asesora lo realiza una persona concreta. La cosa es que hemos repasado la declaración y eso no es lo que afirmó el ministro y tampoco lo que el juez le preguntó. Lo escuchamos. De quién ha dependido y sigue, si es distinta o no la persona, doña Cristina Álvarez Rodríguez. ¿Me ha entendido? He hablado con el gabinete de la Presidencia del Gobierno y he hablado con la Secretaría General y me han dicho que efectivamente el puesto de la señora Álvarez pertenece al gabinete de la Presidencia del Gobierno y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio, que además ha emitido un certificado que Esto ya se fue el ha enviado. 16 de abril y Peinado suspendió la sesión para que Bolaños saliese a informarse en Moncloa concretamente de eso, de la persona de la que dependía y seguía dependiendo Cristina Álvarez. Y lo que trasladó Bolaños es el nombre de la persona que coordina el personal de Moncloa. Claro, él no es quien realizó su nombramiento y eso es lo que ahora el juez pone en boca de Bolaños para acusarle de falso testimonio. Isa, la cuestión es que esta no es la primera vez que sucede algo parecido, porque el juez Peinado ya imputó al presidente del Centro de Estudios del IE por negar que Begoña Gómez fuera contratada por ser la mujer del presidente del Gobierno. De hecho, durante ese interrogatorio, el juez Peinado falseó la respuesta de un testigo para preguntar a este director a quien después acusó de mentir. Sí, esto ocurrió en noviembre del año pasado. Declaró la responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa y dijo que había confeccionado el contrato de Begoña Gómez porque se lo había encomendado Juan José Güemes, que era vicepresidente de la institución. Peinado llamó a Güemes como testigo y este declaró que no fichó a Begoña Gómez por ser la mujer de Pedro Sánchez. Bueno, pues ahí el juez paró máquinas y cambió su situación de testigo a imputado por una contradicción con la de Recursos Humanos, pero es que ella no había dicho nada contrario. Güemes ha estado imputado desde entonces y hasta hace solo unas semanas, cuando la Audiencia Provincial ordenó al juez que lo sacara de la causa. Tampoco había contradicción entre lo que declaró la propia asesora, Cristina Álvarez, sobre dónde estaba incardinado su puesto de trabajo y lo que refirió un cargo de Moncloa que tramitó su nombramiento. Y Peinado quiso hacer un careo entre los dos. Llegó a acordar la diligencia, pero finalmente se suspendió y no se ha retomado. Y luego está esa cadena de errores o de aspectos llamativos, vamos a decir, dentro del escrito contra Bolaños, como por ejemplo que se dirija al ministro como investigado directamente, algo que no es. Sí, además lo hace de forma continua a lo largo de la treintena de páginas de la exposición razonada, cuando investigado solo lo será si así lo decide el Tribunal Supremo. Hay un tema muy comentado en esa exposición razonada y es una parte en la que se refiere al tanatorio por la defunción de Begoña Gómez cuando debiera referirse al fallecimiento de su padre. Pero bueno, esto no es puño y letra de Peinado. Es verdad que lo ha metido dentro, con lo cual no se lo debe haber leído con mucho detenimiento. Pero este error ya constaba en la transcripción a vuela pluma que hace el funcionario durante la declaración de Bolaños. El juez lo llama resumen sucinto. No es una transcripción literal como la que estamos acostumbrados a tener en otras instancias judiciales. En esa exposición razonada llama la atención otro elemento y es que el juez, y esto sí es el juez Peinado, dice que a estas alturas del caso solo cabría una entrada y registro en el Palacio de la Moncloa para incautar la documentación del nombramiento de la asesora, pero es que toda esa documentación la tiene aportada y certificada en el juzgado desde hace semanas. Isa, gracias. A vosotros. Ayer escuchamos al ministro Bolaños hablando de absoluta tranquilidad. También el Gobierno traslada esta tranquilidad ante este nuevo paso que ha dado el juez Peinado. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dicen en el Gobierno que conocen perfectamente la instrucción y hablan de un capítulo más abierto por Peinado, por lo que tratan de restar importancia a todo esto.
Sí, lo que creen es que no tendrá recorrido. En la Moncloa ven tan evidente que la decisión de Peinado no tiene base jurídica que confían en que sea la Sala del Supremo la que corrija el paso dado ayer por el juez. Confío plenamente en que el Tribunal Supremo adoptará una decisión justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos. Para la Moncloa, el paso dado por Peinado es un absoluto disparate, así se pronuncian en privado las fuentes consultadas. En público, sin embargo, el Ejecutivo evita poner calificativos. Pues mire, no me corresponde a mí decir si el señor Peinado está prevaricando o no. Tenemos un sistema de garantías y un sistema de recursos en nuestro país que es muy sólido, que es muy garantista. Dicen en el Ejecutivo que la decisión del juez solo evidencia la persecución que ha puesto en marcha con esta instrucción. El ministro de Justicia cuestiona abiertamente ese paso. Bolaños acusa a Peinado de atribuirle un falso testimonio apoyándose en una respuesta que, como evidencia su declaración y como acaba de contar Isabel Vega, nunca dio. El Ejecutivo insiste en que la contratación y la labor de la asesora de Begoña Gómez fue legal y por eso aseguran estar muy tranquilos. La tranquilidad absoluta que tengo se ha visto reafirmada cuando he leído la exposición motivada. No se sostiene. Contiene errores de bulto, no contiene nada que me pueda preocupar. Quizá una cosa, la imagen de la justicia con esta resolución. Recuerdan insistentemente a Ángels en la Moncloa que la contratación de la asesora de Begoña Gómez es completamente normal y que otros presidentes, como por ejemplo Rajoy, puso a más de un asesor a disposición de su mujer. Guille, gracias. Hasta luego. Está Guillermo Lerma en el Congreso siguiendo la sesión de control, por eso oíamos de fondo, es la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, la que está interviniendo ahora. Hay sesión de control, no está el presidente del Gobierno, que está en La Haya, pero sí hay preguntas para el resto de miembros del Ejecutivo. Mariola, el escrito del juez Peinado, y a mí lo que me llama la atención es que no haya ningún mecanismo dentro de la justicia para que ponga pie en pared y pare la actuación o corrija, no diga que yo no digo que pare, que corrija la actuación, que no es la primera vez que nos encontramos en un auto de este tipo, lo recordaba ahora, un escrito de este tipo, lo recordaba ahora Isabel Vega, pero él sigue, R. Le han corregido desde la audiencia, se demuestra que muchas de las cosas que contienen sus escritos no son ciertas, son falsas y no hay nada que lo pare. Comparto tu aproximación, que también la analizaba en las claves del día de esta mañana, ¿no? Y creo que este es el punto, Ángels, en el que tenemos que detenernos. Entiendo que el ministro de Justicia hable de tranquilidad, él está tranquilo, dice, la Moncloa dice sentirse tranquilos, pues yo no estoy tranquila, porque aquí la cuestión de la tranquilidad no es acerca del futuro procesal del ministro de Justicia, que obviamente no corre ningún peligro, ni acerca del éxito o el fracaso de un proceso judicial. Aquí la tranquilidad en términos de Estado de Derecho es la que somos capaces de ofrecer dentro del sistema jurídico para que estos desmanes no ocurran. La tranquilidad para los ciudadanos. Efectivamente. Entonces, en esa clave tenemos que exigir tranquilidad y aquí no hay ninguna tranquilidad. La pregunta es, el sistema judicial tiene mecanismos disciplinarios. El sistema judicial tiene mecanismos para depurar responsabilidades de naturaleza jurídica. Hay que recordar que a este juez se le ha acusado en varias ocasiones de prevaricación. Todas han sido archivadas. Algo está fallando en el sistema para que cuestiones, actuaciones tan absolutamente estrafalarias sigan en pie. Y voy a leer un pequeño texto muy rápido porque el fondo de la cuestión, el señor Hurtado lo que hace es Peinado, intentar, bueno, también sí, es que claro, hablando de estrafalario, el juez Hurtado es el que lleva el caso del fiscal general del Estado. Aquí estamos hablando del juez Peinado, sí. En su escrito que invita al Tribunal Supremo a que encauce al ministro de Justicia por, entre otras cosas, un delito de malversación. Y el juez dice que incurre en malversación toda aquella persona que tuviera bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, siempre que lo lleve a cabo con actuaciones que, digamos, se desvíen del destino clásico y del destino adecuado para ese patrimonio público. Bien, pues ¿y qué está haciendo el propio juez? No está malversando el patrimonio público, que es la función jurisdiccional, no está utilizando recursos judiciales para prolongar ad infinitum una causa donde no hay evidencia alguna de delito alguno,
con ramificaciones hasta el absurdo. ¿Esto no encaja en la tipificación del propio juez respecto de su actuación? Lasalle. Bueno, yo creo que el juez Peinado está alargando innecesariamente un procedimiento sobre la base, no sé muy bien de qué, salvo del deseo probablemente de visibilizarse como lo que estamos viéndole. Una persona que está consiguiendo colocar al gobierno en una situación comprometida, colocar incluso al ministro de la Presidencia ante un contexto donde va a tener que comparecer ante el Tribunal Supremo. Y al final volvemos a un debate que también hay que ponerlo sobre la mesa, y es que hay que recordar que el juez Peinado no es un juez que haya accedido a la judicatura por una oposición clásica. ¿De acuerdo? Muchas veces estamos cuestionando al Poder Judicial por ese exceso de aristocratismo judicial que envuelve el acceso a la judicatura y que coloca a los jueces en una posición que suscita tensiones, reproches de no tener la suficiente horizontalidad y apertura a la sociedad civil. Bueno, el juez Peinado accedió por el tercer turno, después de ser unos cuantos años secretario de ayuntamiento. Esto, digámoslo así, es decir, porque también es importante poner de manifiesto estas cosas cuando reprochamos a la judicatura ser excesivamente purista o academicista o defender una independencia excesivamente clásica en sus planteamientos. Bueno, estamos ante lo que representa también, a veces, no supervisar adecuadamente quienes acceden a la judicatura, acreditando ante el Consejo General del Poder Judicial en su momento el reconocimiento de un prestigio vinculado al ejercicio de una secretaría de ayuntamiento, con todo el respeto que hay que tener a los secretarios de ayuntamiento. Y sobre todo cuando, después de una trayectoria de muchos años en la judicatura, sin entrar en las complejidades de lo que aquí se está poniendo de manifiesto, hay errores en la tramitación procesal que la propia audiencia provincial le ha puesto de manifiesto. Sí. Por lo tanto, insisto, cuando hablamos de democratizar la justicia, hay que recordar que uno de los argumentos que se utilizó en su momento en la reforma de la Ley del Poder Judicial de hace muchísimos años, que se esgrimieron para eso, implicó el tercer turno. Y ya vemos a veces a lo que nos puede llevar no pasar por una oposición o por una intervención del Consejo no excesivamente política a la hora de visar los méritos de alguien que accede finalmente a poder visibilizar la relevancia que no tiene de acuerdo con su currículo, pero que le hace posible llevar a un ministro de la Presidencia o a la esposa del presidente del Gobierno a pasar por una situación como la que estamos describiendo y que estamos comentando. Yo creo que el problema no es el tercer turno o el cuarto turno. El juez Hurtado, que antes se confundía mi compañera entre Hurtado y Peinado, hizo la posición exactamente igual y no eso no le libra de hacer autos que, en mi opinión, no pasan una mera análisis lógico. Sí, pero hay errores en la exposición que ponen de manifiesto cosas que no pasan con el juez Hurtado. Te digo más, en el caso del juez Peinado, yo creo no es que no pase la oposición, es que no pasaría la EBAU. Si tú le aplicas quitarle medio punto o una décima de punto por cada falta de ortografía, no pasa el examen de selectividad. O sea, creo que esto lo que demuestra en todas las cosas no es tanto si el tercer turno vale o no vale, sino la necesidad de una prueba escrita anónima, que es algo que sí que va a incluir la nueva reforma del acceso a la carrera judicial. Y luego sobre el auto en sí. A mí me parece que desde el momento en que este juez lleva ya 1 año y varios meses haciendo este tipo de instrucción que no soporta, en fin, es una instrucción inquisitorial de misión de pesca, se dedica a ir investigando cada vez una cosa distinta sin tener muy claro cuál es la causa judicial que tiene en marcha y haciendo
este tipo de saltos contra la lógica, no solo en el caso del ministro Bolaños, sino en otros testigos que acaban como imputados. Creo que es la tercera ocasión en la que pasa algo así, en la que el juez interpreta una declaración ante su juzgado de manera distinta a lo que está grabado y que se puede demostrar que lo que afirma es falso. Y ahí lo que me parece que, más allá de la instrucción del juez Peinado, hay una responsabilidad entre todas las salas que lo vigilan. Claro. Porque sí que es cierto que la Audiencia de Madrid ha quitado algunas cosas más groseras, como por ejemplo la imputación de Juanjo Güemes. O la investigación de Europa. O la investigación de Europa, que le han dicho ya 3 veces que no, y la última fue ya ridícula porque dijo que estaba investigando Globalia, pero no pensaba que eso fuera Europa porque se había equivocado de empresa. En fin, es toda la manera en la que se está instruyendo esta causa nos daría para varios programas monográficos, porque es un salto tras otro al vacío, uno tras otro. Y ya el caso de Félix Bolaños, la manera en la que plantea su imputación por falso testimonio, es que es un disparate. Es un disparate. Basta con escuchar la declaración de él. ¿Y por malversación? Bueno, por malversación. Todo es así. Es decir, todo es una instrucción que su único objetivo es desestabilizar al gobierno y al presidente del gobierno, en lo personal. Generar una mancha de reputación, sobre todo el gobierno, con algo que no tiene ninguna base y que al final lleva al gobierno a cometer errores. Por ejemplo, ¿por qué creyeron tanto tiempo a Santos Cerdá? Pues muy fácil, porque Sánchez está viviendo en propias carnes persecuciones judiciales injustas. Y entonces cuando llegaba su secretario de organización y le decía lo mío igual, pues él creía, pues claro, es que me están pasando estas cosas en los juzgados a mí, no me lo tienen que explicar terceros, lo tengo presente en casa. Y esto... claro que en fin, ya no solo es el juez Peinado, es que existen mecanismos de sanción y de inspección por parte de la justicia, existen salas que tendrían que haber visto estos recursos. Ya fue un disparate la propia citación como testigo del presidente del gobierno. Y eso fue avalado por la justicia. Eso fue avalado no solo por el juez Peinado. Y creo que con esto... No sé lo que hará el Supremo, pero ya el simple hecho de que el Supremo se tenga que pronunciar ante esto, claro que es inquietante, por mucho que nadie que mire el auto y se informe un poco pueda creer que ahí hay un indicio de delito. José María planteaba un elemento que yo creo que es muy, muy interesante y que es un debate que tenemos que tener en este país. De hecho, lo estamos teniendo porque el Gobierno ha presentado una reforma para mejorar el proceso de acceso a la carrera judicial y fiscal. Por cierto, una reforma que está siendo muy contestada por todas las asociaciones conservadoras de este país. Podemos hablar de cómo acceden los jueces y los fiscales, particularmente los jueces, a la carrera judicial, y efectivamente está el turno libre, la oposición clásica, está el tercer y el cuarto turno, y también algo de lo que no se habla nunca, también los parlamentos regionales proponen directamente la elección de algunos magistrados para las salas de los tribunales superiores de justicia, que los avala el Consejo General del Poder Judicial, es decir, hay una elección directa también. Yo creo que este es un debate magnífico y que tenemos que tener. Ahora bien, nada de esto justifica la locura en la que ha entrado el juez Peinado. Podríamos hacerle un repaso por todas las actuaciones judiciales de este juez para detectar si existe algún problema técnico de formación o incluso de entendederas, porque uno lee el escrito y empieza a dudar realmente de la capacidad más allá de técnica. Pero yo creo que esa no es la cuestión. Aquí la cuestión es otra. Quien dijo aquello de que él puede hacer que haga es que hay alguien seguramente... Hay voluntad en hacer, no hay negligencia, sino que hay voluntad en hacer. Si uno analiza sus pronunciamientos, se deduce esa voluntad, una voluntad que escapa de lo que es la voluntad puramente jurisdiccional, pero para mí esto, insisto, el punto no es este. El punto es por qué el Consejo General del Poder Judicial, que tiene la capacidad disciplinaria, no activa mecanismos de información, no digo de expediente disciplinario, de información, a ver qué está ocurriendo, porque obviamente aquí esto normal no es. Lasalle. Pero claro, eso nos abre otro debate, que es el de, al final, la independencia del juez natural y predeterminado por la ley. No, la independencia total. Claro, la independencia en un sentido de impermeabilidad clásica que garantizaba que el juez, cuando afronta una instrucción o cuando aborda un juicio en sentido estricto,
tiene que estar liberado de cualquier tipo de presión que le aísle precisamente a la hora de garantizar su objetividad. Y esto, como vemos, plantea sus problemas, porque esa mirada casi decimonónica, heredera de las reflexiones clásicas, hoy en día no son operativas. Y yo creo que es uno de los debates que hay que poner sobre la mesa. Es muy complicado pedirle a un juez que sea absolutamente independiente en su objetividad cuando proyecta una investigación o cuando proyecta un análisis de unos hechos jurídicos. Para eso requieres una estructura y una gobernanza mucho más compleja, que es la que probablemente no se ha abordado adecuadamente en nuestro país en los últimos 30 años. Y esto es lo que al final está evidenciando las disfuncionalidades de este caso. Es decir, esa parte del tercer turno que no ha sido adecuadamente supervisada por el Consejo General del Poder Judicial nos ha llevado a gente que es capaz de instruir procesos como este, que comprometen la credibilidad abiertamente del Ministerio de la Presidencia. Pero igual que Manuel García Castellón, y era de una posición de toda la vida. Pero igual volvemos, que el juez Ángel Hurtado. Pero entonces volvemos ahí la causa. Claro, pero ahí volvemos, ahí volvemos a qué entendemos por la independencia, que es un concepto que hay que plantear su sostenibilidad hoy, en el siglo XXI, y en los términos en los que nos estamos moviendo. Mira, ¿de acuerdo? Porque claro, si estamos considerando que todos los jueces están expuestos o bien por acceso directo a la judicatura a través de una oposición, o bien por el tercer turno, por el cuarto turno, o por las razones que sean, si está adscrito o no a una asociación profesional, etcétera, entonces nos cargamos el sistema. Porque si estamos realmente evaluando e interpretando cada juez en función de sus condicionantes más personales y planteamos objeciones por una razón o por otra, nos cargamos el concepto de independencia y ahí es donde vamos un poco a la reflexión que yo planteaba. Es decir, este país lo que tiene que abordar no es solamente elegir a los vocales del Consejo, sino analizar adecuadamente qué concepto de poder judicial queremos en el siglo XXI. Y fíjate, José María, yo creo que el único de los tres que ha hecho una observación subjetiva sobre el juez para cuestionar su pronunciamiento ha sido tú, al apelar al origen de su condición de juez. Yo me he limitado a valorar el auto, el escrito. Y me gusta que saques lo de la independencia, porque yo creo que a veces hay una enorme confusión acerca de esto. Los jueces tienen la protección máxima para ejercer su trabajo en torno a esa idea de independencia, es decir, no injerencia sobre su actuación de ningún poder distinto al suyo. Pero el suyo, el Poder Judicial, claro que tiene que tener mecanismos para visar que esa actuación judicial entra dentro de los estándares jurisdiccionales adecuados. Y por eso apelaba yo ahí al régimen disciplinario que recae en el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, desde ahí, apelar a una acción disciplinaria un poquito más musculada que la que nos tiene acostumbrado el Consejo General del Poder Judicial no es una injerencia en la independencia, es un comportamiento, digamos, ordinario. Pero se nos olvida a veces que junto a la independencia, que es una garantía del juez, el justiciable tiene otra garantía, que es la de que el juez, con sus actuaciones, evidencie imparcialidad objetiva y subjetiva. Y aquí miramos las actuaciones judiciales y, hombre, la imparcialidad se ve seriamente erosionada con un procedimiento dilatado en el tiempo, con un procedimiento que incorpora actuaciones judiciales absolutamente desproporcionadas, con una dificultad para comprender los testimonios de los testigos y sacar conclusiones jurídicas en tipos penales absolutamente demenciados. Y veremos los resultados judiciales, porque si el Tribunal Supremo luego archiva la causa, tampoco va a haber aquí una acción disciplinaria. Entonces, yo creo que... Otras veces ha pasado, ¿eh? Ojo, porque apelar a la independencia judicial como un valor absoluto es colocar a ese Poder Judicial al margen de cualquier tipo de control. Yo quiero recordar cómo ha sido toda esta investigación. Empezó con una denuncia de manos limpias, recién salvada, por cierto, de una condena por el Supremo, donde se le acusaba a Begoña Gómez de haber intercedido en el rescate de Europa.
Eso ya pasó. Después fuimos a hablar de si era catedrática o no era catedrática y si era una intrusa laboral. También falso. Pasó, bueno, era una catedrática, mentira. Estaba dirigiendo una cátedra como las 50 que hay en la Complutense, que no tiene nada que ver con ser catedrático, y por la que cobraba menos del SMI, menos de 15.000 euros al año. Es decir, que vaya gran caso de corrupción. Después pasamos a un software gratuito que si lo había registrado a su nombre, también es falso. Lo único que había registrado era el dominio de Internet donde estaba alojado ese software para poder, cualquier pyme, poder ver si cumplía con criterios de sostenibilidad, y que era gratuito y que estaba registrado el dominio a su nombre porque así lo ordenó la Complutense. Luego ahora estamos ya con el tema de si una asesora trabaja o no trabaja para la mujer del presidente del gobierno, como por cierto ha ocurrido en España con todas las mujeres de todos los presidentes del gobierno. La anterior, la que asesoraba a la anterior mujer del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es hoy diputado del Partido Popular y nadie le acusa de haber malversado fondos por haber estado sujetando las bolsas de la compra de ropa de la mujer de Mariano Rajoy. Es decir, que es todo una investigación que no se sostiene día tras día y que cada paso que da demuestra que esto que decimos muchos, de que existe el lawfare en España, se demuestra con estas cosas. ¿O es que esto es una investigación judicial normal? Sí, lo único que, fíjate, si estamos absolutamente alineados en la reflexión, la única cuestión que nos deberíamos plantear es la mujer del presidente del gobierno debe tener personal de confianza para desempeñar no sabemos qué funciones. Pues entonces hablamos de un tema distinto. Por eso te digo, que ese es el debate al final. En función de quién sea el presidente del gobierno. No, pero lo digo con respecto a cualquiera que pase por la Moncloa. Es decir, si en el siglo XXI estamos planteándonos, como se está haciendo, un cuestionamiento del aforamiento, deberíamos plantearnos también si tiene sentido que el consorte del presidente o de la presidenta del gobierno deba tener un personal de confianza. Lo que no puede ser es que para uno sean las reglas del rugby y para otro las del fútbol, pero y que coger la pelota con la mano para uno valga y para el otro no. Claro, pero por eso te digo que eso sería lo interesante. Que eso sería lo interesante. El presidente del gobierno tiene que estar en casa sin hacer nada. Pero a mí personalmente no me chirría que tenga una asistencia. Pero lo que me chirría es que se apliquen criterios distintos en función de quién sea el presidente. Porque tendrá su agenda, es que si no, ¿qué va a hacer la mujer del presidente del gobierno? Oye, José María, que nos estás cambiando el debate. Claro. Que aquí de lo que se trataba era de si un juez... Pero mi pregunta, pero por eso te digo, es que... cuando lleva más de un año y medio en actuaciones judiciales, no está malversando y estoy totalmente si estamos totalmente alineados. Público que es la acción de justicia. Pero no me digas que no sería interesante realmente plantearnos... Otro día, querido. Decir, que como profesional, como persona autónoma e independiente, como la inmensa mayoría de los mortales, nos gestionamos nuestra propia agenda, ¿no? ¿Por qué tiene que tener la presidenta, la mujer del presidente, una agenda asociada a la condición de ser la mujer del presidente? Eso es lo que deberíamos debatirnos con Mariano Rajoy, con José María Aznar o Vamos a posponer este debate Pedro para otro Sánchez. día. Vamos a posponer este debate para otro día porque me quedan dos cosas que voy a contar, no vamos a tener tiempo de análisis, pero decíamos que en Moncloa, el Partido Socialista, la parte socialista del gobierno, está tranquilo con ese paso que ha dado, ese escrito del juez Peinado. Vamos a ver qué piensan los socios. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Los socios de momento también están escandalizados con esa exposición razonada de Peinado. También es verdad que mantienen la presión sobre el gobierno por la corrupción. Le dicen algo así como no se confunda, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, que las dos no tienen nada que ver. Sí, hacen los socios una distinción entre casos como este del juez Peinado, que sí tachan de lawfare, de lo que consideran la verdadera corrupción del gobierno, como es el escándalo de Santos Cerdán. Hablan los aliados parlamentarios del Ejecutivo de un auto esperpéntico, de golpismo judicial. Dice Rufián, por ejemplo, que es un desastre. Bueno, creo que a estas horas ya todo el mundo sabe que es un desastre de escrito. En Sumar creen que la investigación no es seria. Seguimos observando cómo jueces como Peinado ven fantasmas donde nadie más los ve. Y Podemos hablar de lawfare, igual que en el caso del fiscal general. Creo que nos va a llevar un tiempo en desgranar y en separar, digamos, el grano de la paja. Pero a la vez insisten en eso, en distinguir los casos de corrupción de lo que llaman la guerra judicial. Y recuerdan que para hablar con credibilidad de persecución judicial es importante mostrar contundencia total contra la corrupción. Lo decía con claridad Alberto Ibáñez, que es diputado por Compromís. Lo que no puede ser es que el golpe blando contra el gobierno tape la corrupción del señor
señor Ábalos y del señor Santos Cerdán. Nosotros pensamos que justamente para poder ser radicales contra el lawfare hay que ser más radicales todavía con la corrupción en la obra pública. Así que una de cal y otra de arena. No bajan la guardia los socios que exigen al Gobierno y al PSOE que tomen medidas que demuestren su compromiso con la lucha contra la corrupción. Si no es así, si no ven con claridad ese compromiso, dicen, es inviable continuar con la legislatura. De momento han conseguido que el presidente ceda y comparezca en un pleno monográfico para hablar del caso que afecta a Santos Cerdán. Que será el día 9 de julio. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Y el PP, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? En el PP, y lo estamos viendo en la sesión de control al Gobierno, el PP mantiene la estrategia de ataque al Ejecutivo sin perder de foco, sin perder de vista su propio Congreso, porque ahí le temen a la presidenta de la Comunidad de Madrid por si hay una batalla interna que marque esta cita. Sí, estamos viendo una semana en la que el PP todo gira en torno al concepto de figura. Por un lado, la figura de la hipérbole, que ha salido a pasear en casi cualquier declaración pública de los últimos días. No solo alimentando ese supuesto fraude electoral y poniendo en duda el voto por correo, hipérbole también al criticar los valores del Gobierno o su papel en la democracia. Del más lesivo desde la predemocracia que decía Feijóo. Quien todavía ostenta la presidencia del Gobierno ha emprendido, primero, un proyecto, el proyecto más divisivo que ha tenido España en su etapa. Segundo, el más alejado de los intereses generales. Y tercero, el más lesivo para nuestra nación que hayamos conocido en la democracia. Yo diría también que en la predemocracia. Al Gobierno con tintes autocráticos, como lo calificaba Miguel Tellado. Sánchez no respeta la separación de poderes, no respeta al Parlamento, no respeta a la justicia, y Sánchez es una amenaza para la democracia española. Y todo ello porque en pocos días tendrá que lidiar con otra figura, aunque esta no retórica, la de Isabel Díaz Ayuso de cara al Congreso del PP. Hoy a las 8 de la tarde finaliza el plazo para presentar enmiendas a la ponencia de los estatutos y desde Sol nos confirman que ellos van a presentar las suyas para pelear por el modelo de elección. Mientras Ayuso apuesta por primarias, Feijóo quiere volver al modelo de los compromisarios y así Ángels en Génova usan una figura, la de la hipérbole, para esconder las diferencias que las hay con otra figura, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Josu, gracias. A vosotros. Ya siento que no nos dé tiempo a comentar esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, hablando de este gobierno como el gobierno más lesivo, no solo de la democracia, sino de la predemocracia. ¿Qué había antes de la democracia? ¿Una dictadura? Yo creo que este hombre sí que necesita asistentes, pero en plural. Vamos a ir terminando ya el abierto. Ana Osle, Iñaki Pascualena, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Los dos encargados de contarnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Pues mira, a partir de ahora va a ser un poco continuación, porque a ver, ¿cuántas veces en el abierto, hoy, otro día, incluso en vuestro día a día, cuántas veces habéis pensado, pero qué cutre, o sea, qué cutrez, qué sórdido? Pues escuchando ciertas conversaciones. Claro, no es que queramos seguir hablando de grabaciones, ¿no? Y de declaraciones, pero lo que queremos a partir de nada, de las 10, en unos minutos, es preguntarnos qué es una cutrez, qué es lo más cutre que han visto. ¿Qué es? Si ser cutre puede incluso llegar a ser bueno, si puede tener algo positivo, si puede llegar a ser la verdad. 900, 100, 800. ¿Qué es lo más cutre que han visto? Vale. Tú no vas a intervenir, Mariola Urrea, porque te estoy viendo que estás haciendo una lista. Centrifugando ideas. Ya está, te has dado cuenta, ¿no? Estaba centrifugando. Es día hoy para llamar, exacto. Y hablar cutrez, con Manuel. 900, 100, 800. Cuéntenos cosas cutres. ¿Qué consideran que es cutre? Lo que no esperemos que sea cutre es la biografía no autorizada, que esta semana va a ser la de alguien que a pesar de su corta edad va teniendo ya una larga trayectoria como defensora de grandes causas. No sé si te despierta simpatía porque tiene detractores, no me voy a pronunciar. A partes iguales, pero bueno, a partir de las 11 podrás tener tu juicio porque es la biografía de Greta Thunberg. Y luego suena Twist and Shout porque no se promocionaron, tuvieron malísima prensa, hubo más policía que público, las entradas eran carísimas, pero los Beatles estuvieron en España en el año 65 y lo vamos a recordar. Pretérito pluscuamperfecto con los conciertos de los Beatles. Y cerramos por todo lo alto porque las preguntas de la entrevista de hoy van destinadas a alguien que no tiene pelos en la lengua y eso nos gusta. Lo venía pidiendo todo el mundo. Que no descarto yo incorporarla al abierto la temporada que viene. Lo venía pidiendo todo el mundo, no hay más que decir su nombre, Alba Carrillo. Ya está, ahí queda dicho. Hoy la entrevista del Hoy por Hoy es Alba Carrillo. ¿Quieres quedarte, Mariola? Porque está lo cutre, está Alba Carrillo, hoy tienes tela. Mariola Urrea, José María Lasalle, Ignacio Escolar, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.